Thanks, Professor Nicolet, for your presence here today. In this moment, we may duty, but also pleasure to present Professor Julieta Heidegger. She is coordinator of the academic body permanent seminar and the research line for discourse analysis semiotic of culture at the postgraduate degree in social anthropology at National School of Anthropology and History. She has published books, articles, and chapters in collective books and research articles in specialized journals. She is member of various national and international organizations for linguistic, discourse analysis, and semiotics, member of the Latin America Association for Discourse Studies. Her presentation is entitled Dialogue from Transdisciplinary and Complexity with the Semiotics of Culture, Application of Categories to Digital Culture. Profesora Heidegger, usted tiene la palabra. Por favor. Thank you very much. Do you have the intervention now? Thank you. Muchas gracias, Neila, por la presentación. Quiero agradecer mucho a Nicolás Sorín por essa oportunidad, por el gran esfuerzo y el trabajo en ese evento. Me parece que está muy bem, vai continuar muito bem. É um evento de muito êxito em esses momentos de problema do mundo, não? Da pandemia. Eu creio que são momentos em onde uno pode dialogar e interactuar e vernos, e isso é importante. Aunque à distância, nós estamos vendo e conversando. Isso é importante. Agradeço muito a oportunidade do evento com o amigo Nicolás Sorín. Também quero agradecer al panel que él propuso con el amigo Peter Torop de Tartu, y que hicimos ese panel sobre semiótica de la cultura, nuevas perspectivas, y me parece muy importante retomar justamente ese panel de la semiótica de la cultura y nuevas perspectivas por el centenario de Juri Lotman, al cual están todos invitados para en febrero de 2022. Em Itália e em Tartu. Então, agradecemos também que a inclusão desse panel, agradecemos a presença do amigo Peter Torop no panel e centenário em fevereiro de 2022 em Itália e Tartu, a qual invitamos a todos, não? Em essa exposição, antes de compartilhar a pantalla, eu quisiera, já vou compartilhar pouco isso, eu quisiera dizer que os objetivos dessa exposição são tentar fazer diálogo por a fecundidade de pensamento de Juri Lotman, fazer diálogo desde a transdisciplinaridade e a complexidade com a semiótica da cultura e com todas as categorias que tem na semiótica da cultura. E nesse sentido, esse diálogo tem o objetivo de articular as reflexões de Juri Lotman com o que es las epistemologías críticas que hay actualmente. Entonces, empiezo a compartir, esos son los objetivos del a ver, perdón, ahora no sé por qué no comparte. ¿Y ahora? ¿No quiere compartir? Ah, ya, ok, perdón. Ok, ya. Entonces, en este panel tenemos los siguientes núcleos analíticos: epistemologías críticas y el campo de la semiótica, de la semiosfera de la cultura a la semiosfera de la cultura digital, la semiótica de la cultura digital, el cronotopo digital y los sujetos digitales, y de la traducción cultural a la transcultural, la transculturalidad y la transculturalidad digital. Ese sería los núcleos. Primer núcleo, las epistemologías críticas en el campo de la semiótica. A mí me parece importante siempre colocar, cuando hay un escenario de diálogo, ¿no?, con los colegas,
de várias partes do mundo, de várias instituições, é importante colocar como é que devemos pensar atualmente o campo da semiótica, como é que devemos pensar atualmente os processos cognitivos em vários campos, em particular, nesse caso, no campo da semiótica e da comunicação. Pensamos que há que integrar, não vamos fazer agora, há que integrar 6 epistemologias. As epistemologias ancestrales, que estão destruindo de uma maneira muito importante em relação a los problemas que há da biodiversidade no planeta, a los problemas que temos de saúde mundial, a los problemas que temos atualmente, que estão regressando vários tipos de epidemias e pandemias no mundo e que a civilização e o mundo têm que enfrentar. As epistemologias ancestrais justamente aportam a relação e o cuidado com a natureza. Depois, há a epistemologia da complexidade, a epistemologia da transdisciplinaridade, que são as 2 que vamos usar agora. Não vamos usar todas porque não há tempo e não é o objetivo dessa exposição. A epistemologia da decolonialidade, a epistemologia do Sur e uma epistemologia materialista revisitada. Em estas epistemologias se observam planteamentos críticos frente às hegemônicas, que possibilitam novos caminhos para reflexionar sobre uma nova civilização, uma nova humanidade. As epistemologias apresentam as seguintes características generais. Essas epistemologias assumem a necessidade de reconhecer todos os processos cognitivos que se desarrollan em todas as culturas, os de Ocidente e os de Oriente. Se situam em la vanguardia porque aceptam vários tipos de conhecimentos, não só o racional, sino também o emocional, o mítico, o mágico, o intuitivo, o prático, o artístico. Propõem cenários distintos relacionados a um pensamento crítico em onde se defende a igualdade de todos os seres humanos, de todas as culturas, e propõem abrir caminhos para superar todo tipo de dominação e de injustiça. Colocam a dimensão ética como fundamental para lograr superar os obstáculos e as contradições da humanidade e das civilizações actuais. E abrem caminhos de convergência, de diálogo entre múltiplas dimensões da complexidade humana. Esse é o frame, é o marco de reflexão epistemológico de 6 epistemologias que nós queremos que há que colocar no momento atual, no momento que estamos do século XXI, em diálogo, não? Os requisitos importantes implicam assumir pilares da complexidade, da transdisciplinaridade, da decolonialidade, da ancestralidade. Primeiro, temos na complexidade o dialógico, o recursivo, o hologramático. E na transdisciplinaridade, temos os níveis de realidade, o terceiro incluído, o terceiro oculto. A decolonialidade é muito importante porque é uma epistemologia que surge em América Latina, que surge nos Andes, não? Neila conosce e outros em Equador, Bolívia, Peru, e depois em Colômbia também surge a decolonialidade, do ser, do conhecer, do poder e do ser, muito importante a perspectiva, e a ancestralidade, o contínuo espaço-tempo, o coletivo, o mágico, econômico. Desde as epistemologias, ponto 2, desde as epistemologias da complexidade, a transdisciplinaridade, a decolonialidade, a ancestralidade, as premissas implicam a construção de modelos e categorias complexas transdisciplinares decoloniais para a vida, não só para a academia, não? Ou seja, que a relação de essas epistemologias não só queda na perspectiva acadêmica ou cognitiva do conhecimento universitário, sino que tem que ir à vida, não? Isso é importante. Depois entra nas categorias que usa também Lotman, na categoria que vem de Prigogine, a incertidumbre, o impredecible, o imprevisível em todos os processos socio-histórico-culturais, políticos e estéticos, entre outros. A lógica depois da contradição, presente no ancestral, na complexidade, na transdisciplinaridade, o antagônico e o complementário ao mesmo tempo, que é uma lógica que assume a complexidade, mas é uma lógica que tem a ver com o taoísmo e com também a filosofia oriental. E o contínuo natureza-cultura, premissa importante que assume a complexidade, a transdisciplinaridade e a decolonialidade e a ancestralidade, que é o grande problema atualmente que tem o mundo. O segundo núcleo, da atmosfera da cultura lotmaniana ao diálogo
de la semiosfera de la cultura en lo digital. El primer movimiento epistemológico es que pasamos de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad. Y pasamos de la pluriculturalidad a la interculturalidad, a la transculturalidad. Entonces, esses movimentos epistemológicos que se dão no século XX e que se cuajam, vamos dizer, se condensam a finais do século XX, nas 2 últimas décadas, com a transdisciplinariedade e a complexidade, e abaixo com a categoria que aparece em lugar de interculturalidade, a categoria de transculturalidade. E algumas vezes, quando planteo isso, a gente, os colegas perguntam se é só câmbio de prefijo. Não é câmbio de prefijo, é câmbio qualitativo epistemológico, quando passamos da interdisciplinaridade à transdisciplinaridade e quando passamos da interculturalidade à transculturalidade, que são movimentos epistemológicos que entram no campo da semiótica e entram no campo da análise da cultura. O movimento epistemológico 2, que também todo mundo conhece, porque eu quero colocar uma trajetória para ligar a lo que estamos colocando agora, que é o diálogo com o digital. No campo da semiótica se observam os seguintes cambios, não? Partimos no século XX da semiótica do signo, a palavra e todos os outros signos sueltos. Depois há salto à semiótica narrativa, o texto-discurso. Depois à semiótica visual, que todo mundo conhece, que quando se sai do verbal e uma trajetória de investigador importante que aparece quando se sai da palavra com risco, não? E se analisa nas produções semióticas, começando pelo visual mais sencillo, Corona Barth, a fotografia, a publicidade, Humberto Eco também, mas já com Humberto Eco em 65, com Corona Barth, e Humberto Eco todo mundo sabe, em 1968, ele já se integra outras semióticas, como a semiótica do cine, do teatro, da dança e de los espaços, e todo o campo da semiótica que ele plantea muito jovem, em 1968, pero que eu creio que se está replanteando desde várias tendências com vários colegas, o campo da semiótica para ligar à semiótica digital e à cybersemiótica que há atualmente. Por lo tanto, a semiótica, depois do visual, a semiótica pós-visual é a semiótica que passa a existir quando todo o visual se produz desde os meios digitais, a computadora, todos os dispositivos, não? Que também é denominada cybersemiótica, trabalhada por Brier, o danês famosíssimo, que trabalhou a cybersemiótica em vários textos. E também temos, então, essa semiótica pós-visual e a cybersemiótica que vamos a trabalhar em alguns momentos da exposição. E, no último, temos uma semiótica que nunca o Ocidente considerou, que é a semiótica do invisível, produção que transborda os 5 sentidos do Ocidente e remite a lo que ocorre com os chamanes que estão aqui em América, não? Estão em América Latina, estão em México, estão em África, estão em Austrália, com todo o xamanismo, incluso a palavra xamã vem de Ásia, com o terceiro olho hindu e com os rituais tibetanos. Essa semiótica do invisível, quase nada, eu não he visto que nada la integra, e a semiótica do Ocidente não a considera, por isso planteamos que é importante esse diálogo. Esses movimentos epistemológicos levaram a vários cambios teórico-metodológicos e a necessidade de criação de novos modelos para dar conta de processos semióticos complexos, com o qual as propostas lotmanianas e outros planteamentos devem assumir os desafios de lo digital. O movimento epistemológico 3.1, importante detenermos primeiro em esse movimento epistemológico 3, na tipologia da cultura que encontramos em Julie Lotman, uma rica tipologia da cultura e que ampliamos. Porque na tipologia da cultura, Julie Lotman usa alguns critérios e creemos que é importante ampliar, considerar sua proposta e ampliá-la com a reflexão, dialogando com as outras tendências. Então, na tipologia da cultura, temos uma oposição que depois nós planteamos que deve ser não uma oposição estrutural, sino uma oposição recursiva, uma relação recursiva de ida e volta, não?
porque ese dinamismo recursivo es lo que lo que plantea la complejidad y la transdisciplinariedad. Entonces tenemos una tipología que es la cultura y no cultura. En Doctum encontramos eso. Encontramos la categoría de cultura en relación recursiva con la contracultura y la anticultura. La cultura de centro hegemónica con la cultura periférica alternativa de resistencia. La cultura textual con la cultura de código, la cultura de expresión con cultura de contenido, cultura oral, ágrafa con la cultura escrita y la cultura visual que nosotros ampliamos con la cultura postvisual y la cultura, lo que hemos colocado, de lo invisible, y eso ligado, eso último y todo lo otro ligado a un cambio a la cultura digital. Entonces, estos planteamientos tipológicos pensamos que deben dialogar de modo recursivo con otras propuestas de clasificación de las culturas, en donde adquiere un lugar proeminente la cultura digital, con la cual articulamos la semiótica de la cultura, y en donde estamos en ese momento, ¿no? En ese momento de la pandemia, estamos realmente en el mundo digital, en la cultura digital, en el espacio y tiempo digital que vamos a ver, y en el sujeto digital. El movimiento epistemológico 3, número 2, entonces entramos en algunas premisas que implicaría dialogar la semiótica de la cultura con la semiótica de la cultura digital. En los siguientes puntos, hay otros, pero ahora no nos da tiempo, ¿no? Hay otros puntos, pero ahora no me da tiempo de parar, y posteriormente podemos seguir alguna conversación. La primera premisa en la semiosfera de la cultura digital es el impacto de las características de lo digital que se producen otro dinamismo en las semiosferas, en donde tenemos la ubicuidad, tenemos lo efímero, tenemos la difusión global, tenemos la producción de la infodemia, que es lo hiperbólico de la información, como la pandemia, ¿no? Lo hiperbólico de la información que entra en todos los lados continuamente, bombardeando las 24 horas del día a todo el mundo. De la posverdad, que es muy importante, la característica de lo digital, la posverdad siempre existió, pero por la posverdad adquiere un gran avance, un gran alcance con los medios digitales. Y las burbujas de la hiperrealidad que envuelven a todos los sujetos humanos. Esas burbujas de la hiperrealidad ligada a la posverdad, que es lo que encontramos en las plataformas y lo que encontramos en Facebook, en Google, en todas las plataformas digitales. Punto 2, las fronteras ya no son espacios las fronteras de Lotman ya no son espacios de traducción bilingüe, sino plurilingüe, por la globalización digital en todas las dimensiones. Las características de la frontera externa y de la frontera interna lotmaniana se cambian, porque en lo digital las relaciones culturales adquieren otros estatus y las fronteras de alguna manera se desdibujan. Tercera premisa, la memoria de la cultura y la dialéctica del olvido de la cultura pasa por los procesos mnemotécnicos generados por lo digital, que tienen características muy distintas a los anteriores. La memoria de la cultura digital es inconmensurable y está en las plataformas digitales, en donde se encuentra todo tipo de información. Claro, todo tipo de información desviada también, por supuesto, mucha desviación con la posverdad. Y por el momento no consideramos el grave problema de los algoritmos que ponen en las plataformas y que subordinan a los sujetos digitales. Los algoritmos que encadenan a los sujetos que después vamos a ver. Cuarto punto, la cultura digital implica el ciberespacio, el cibertiempo, el ciberantropo, categoría de Henri Lefebvre, de 1980, tiene 40 años esa categoría. Con esto es necesario construir las características del sujeto digital, para lo cual recurrimos a las propuestas de Edgar Morin, de la complejidad, de Basarab Nicolescu, de la transdisciplinariedad, de la Escuela Francesa de Análisis de Discurso. Quinto punto, del mismo modo, se replantea el cronotopo bartiniano y necesitamos reflexionar sobre el cronotopo digital, es decir, cómo emergen e envuelven a los sujetos digitales el ciberespacio y el cibertiempo. O sea, que el cronotopo bartiniano, que tiene gran impacto, y gran impacto en el trabajo de la literatura y de la antropología y de otros campos, como Peter Toropo, que lo amplía y lo aplica
transmedialidad, varios tipos de cronotopo, como plantea Peter Torop. Lo que tenemos que ver ahora es el salto en la transmedialidad con el cronotopo digital, que tiene que ver con la producción de la transtextualidad digital. Eso es una ruta muy importante, pero que no podemos detenernos mucho ahora. Tercer núcleo, la semiótica de la cultura digital, que ya hemos planteado algunas premisas, que implica el cronotopo digital que hemos planteado y los sujetos digitales. La semiótica de la cultura digital, el cronotopo digital y los sujetos implica que la semiótica de la cultura digital produce cambios importantes en el cronotopo espacio-temporal, con los desarrollos de las sociedades contemporáneas. Los sujetos son obligados a asumir las coordenadas espacio-temporales de forma distinta. Entonces, aquí tenemos, es interesante que no nos damos cuenta de alguna manera, o sí, no nos damos cuenta de alguna manera cómo con el desarrollo del mundo digital, todas las interacciones y los sujetos se van entrando en otras coordenadas, ¿no? Espacio-temporales digitales. En otras coordenadas en donde el mundo real y el mundo digital tienen relaciones importantes, pero también tienen implicaciones complicadas, ¿no? En donde, de alguna manera, si no nos cuidamos, salimos del mundo real y vamos al mundo digital y quedamos en la hiperrealidad y quedamos encerrados en esas burbujas tan complicadas del mundo digital. Los sujetos tienen... Estoy viendo. Sí, a ver, hola, hola, oigo un ruido, hola, hola, sí. Los sujetos tienen que enfrentar otras dimensiones de la realidad. En esas dimensiones de realidad, en primer lugar, nos gustaría recordar aquí los niveles de realidad que plantea Basarab Nicolescu, en donde él plantea que la realidad tiene varios niveles a partir de la física cuántica, que va de la realidad real, como se puede decir, de la realidad material, visible y física, hasta la realidad imaginaria, la realidad simbólica, la realidad de lo sagrado, la realidad de la religión, la realidad espiritual. Esos niveles de realidad que están en el sujeto y en el objeto está muy bien explicado en el trabajo de Basarab Nicolescu y también explicado en el esquema que él tiene en algunas exposiciones de video y del Congreso de Transdisciplinaridad donde ha participado. Y también los niveles de realidad entramos con la categoría de hiperrealidad, que es una categoría de Baudrillard, que él trabaja en el libro La cultura y simulacro, en donde de alguna manera plantea Baudrillard que la realidad como tal, la realidad que pensamos, que está concreta, que vivimos, desaparece en sí misma. Todo es cambiante y efímero, con una rapidez antes no imaginable. La complejidad y la transdisciplinaridad asumen la explicación de esos ritmos espacio-temporales, recurriendo al continuo cognitivo entre, eso es muy importante, que plantea la complejidad y la transdisciplinaridad, el continuo cognitivo entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias artísticas, además de otros continuos con la filosofía, con la religión, con la espiritualidad, con lo sagrado. El ser humano, por lo tanto, se transforma en lo que plantea Henri Lefebvre, que es el cibernantropo, demasiado dinámico, rápido, un cibernauta sin límites espacio-temporales que vive en el mundo de la incertidumbre, de lo impredecible, importante categoría de planteamiento lotmaniano que viene de retrabajada de Prigogine, de la química compleja, y trabajada en los textos de Lotman y trabajada en relación a los cambios culturales, en relación a la cultura y explosión, y los cambios graduales y los cambios explosivos que plantea Lotman. Esa idea de la incertidumbre y de lo impredecible es en lo que estamos ahora, ¿no? Estamos en un mundo en donde los horizontes están dentro de lo impredecible. Los horizontes de lo impredecible están no solo por la crisis sanitaria mundial, sino que por todo lo que produce esa crisis a nivel geométrico de impacto en todas las dimensiones
De ahí la transdimensionalidad de una semiótica de la cultura que trabajaría todos los tipos de cultura, ¿no? Una tipología que como habíamos colocado antes, de la tipología de Judy Lotman, con una tipología de otros espacios culturales que tienen que integrarse a lo digital. Cómo se produce y reproduce. Y aquí también viene la idea de Bauman, ¿no? De todo lo líquido, todo lo efímero, todo lo que pasa muy rápidamente. Desde la complejidad y la transdisciplinaridad existen ampliaciones importantes para la subjetividad. El sujeto, que es un sujeto semiótico y discursivo, por supuesto, a veces la semiótica, toda la semiótica, en el campo de la semiótica y la semiótica también de la cultura, no es que olviden el sujeto, pero lo dejan como una implicación normal, o sea, que casi que el sujeto no tiene que hablarse del sujeto, aunque ele está presente, ¿no? Está presente en el diálogo, está presente en la producción cultural, está presente en todo. Entonces, pero la mayoría de muchas semióticas no consideran el sujeto como una categoría central. Es importantísimo a veces colocar eso y explicitar lo que a veces queda implícito. Entonces, en términos de la subjetividad, que es un sujeto semiótico discursivo, además de un sujeto político, histórico, psicológico, artístico, todos los tipos de sujeto, un sujeto de una arquitectura transdimensional, el sujeto es biofísico y psicosociocultural. E contém em si um funcionamento transdimensional que se define por a contradição, pero em movimentos recursivos, não movimentos binários. Isso é que colocar importante, porque o recursivo é um movimento de ida e volta, como plantea Edgar Morin. Um movimento recursivo de ida e volta que tem uma relação horizontal, uma relação vertical e uma relação diagonal. Essa arquitetura transdimensional es lo que puede explicar lo que es el sujeto complejo, lo que es el sujeto transdisciplinario, lo que somos nosotros como sujetos semióticos discursivos, políticos, históricos, culturales, artísticos, religiosos. Entonces, de alguna manera, la idea del sujeto, esa complejidad y esa transdimensionalidad que pasa por la semiótica, por el discurso y todas las otras dimensiones, implica esa relación recursiva que es una relación recursiva de la contradicción y no de la oposición estructural. Entonces tenemos homo sapiens, homo demens, homo faber, homo ludens, homo económicos, homo consumans, homo empíricos, homo imaginarios, homo prosaicos, homo poéticos y otros homo, que después planteamos como ser humano, ¿no? Por lo tanto, tenemos una transsubjetividad que implica una relación recursiva del sujeto con el objeto transdisciplinarios, que se ubica en una transrealidad. ¿Por qué? Porque, como habíamos colocado, hay varios niveles de realidad. Que cuando la filosofía y otras ciencias cognitivas y otras ciencias plantean la relación, la misma semiótica, cuando plantean la relación de la semiosis o de la producción sígnica o semiótica, desde la filosofía hasta la semiótica y cognición, todos los tipos de semiótica, se plantea la relación del signo con la realidad. Y ahí tenemos la propuesta de Reznikov, de Voloshinov, la propuesta de Baudrillard, la propuesta desde el estructuralismo, la propuesta desde Peirce. Tenemos varios tipos de propuestas, pero lo que planteamos aquí es que la realidad debe ser repensada y reconstruida como una transrealidad a partir de la propuesta de la física cuántica y de la transdisciplinariedad de Bessarab y Niculescu. Quiero decir que la realidad no es tan sencilla en la relación semiótica-realidad. Es mucho más complicada porque hay varios niveles de realidad, ¿no? Muchos niveles de realidad en el sujeto no objeto. Orgánicamente relacionada con el tercero incluido, el tercero oculto, que es Bessarab y Niculescu. Los sujetos digitales son complejos y transdisciplinarios. Los sujetos que somos nosotros ya hace 40 años que empieza el sujeto digital, pero ahora yo creo que tenemos en el siglo XXI 20 años, pero ahora tenemos en este momento ya la emergencia total y hiperbólica de la subjetividad digital. En nuestro contacto, por ejemplo, ese mismo evento, ¿no? Estamos como sujetos digitales, interactuando a distancia, en donde hay pautas comunicativas diferentes.
Entonces, los sujetos digitales tienen muchas características, solo vamos a señalar algunas. Pueden ser anónimos, pueden utilizar todos los tipos y grados de simulación, que como vemos en las plataformas, cuando, por ejemplo, se introducen los hackers, los crackers, y cuando se introducen varios tipos de elementos fuera de control nuestro por las plataformas. Es una identidad contradictoria que adquiere los mayores niveles de contradicción. Es efímera y cambiante. Los sujetos digitales cambian las reglas de la interacción comunicativa canónica. Quiere decir que la interacción es diferente, pues si vamos a ir, por ejemplo, a Twitter o a Instagram y a otro tipo de plataformas, la interacción comunicativa es diferente de la presencial. Los diálogos se configuran de manera distinta, con otros alcances, pueden o no tener límites. Entonces, ahí tenemos que necesario adecuar la categoría tan clásica de Bakhtin y la categoría de diálogo que está no solo en Bakhtin, que Lotman retoma y retrabaja, sino que también en la categoría de diálogo, que es una categoría importante en la complejidad y también en la transdisciplinaridad. En donde tenemos varios tipos de diálogo, no solo el diálogo comunicativo entre seres humanos, sino el diálogo en otros niveles de realidad. En muchos otros niveles de realidad hay diálogos con la naturaleza, cultura de la naturaleza, diálogos de todos los tipos que hay que buscar en la complejidad, en la transdisciplinaridad. Y aquí un problema más serio, que es el problema de la verdad-falsedad. Desaparece el problema de la verdad-falsedad, desaparece en el intercambio subjetivo digital. Y aquí preocupa porque aquí lo que tenemos que ver es que ese problema de la verdad-falsedad, que la semiótica a veces no quiere considerar, ni el análisis de discurso tampoco quiere considerar, las diferentes tendencias de la semiótica y del análisis de discurso no quiere considerar. Nosotros, sin embargo, desde la perspectiva de las epistemologías críticas, creemos que el problema de la verdad y de la falsedad no es un problema solo que se intenta resolver en la filosofía, que está un poco despegada de la vida, ¿no? Si no hacemos la filosofía y no la utilizamos en la vida, pues se despega. Entonces, ese es un problema que yo creo que cruza todos los procesos cognitivos, ¿no? Y tenemos el sujeto digital, y de lo digital es donde entra la posverdad. Entonces, cuando uno pregunta la posverdad, que es un eufemismo para decir todo lo que es mentira, o todo lo que algunos dicen que sería la desinformación. Entonces, ese problema de la verdad, de la falsedad, en la producción semiótica discursiva digital, en donde están los sujetos digitales, yo creo que es un problema muy serio, principalmente frente a las grandes dificultades que tiene el mundo contemporáneo, la civilización y la humanidad para sobrevivir. Los sujetos digitales y no digitales están atrapados. Eso también me gusta siempre decir, porque siempre nos olvidamos que estamos encadenados y atrapados. Siempre el sujeto no puede estar pensando, desde que despierta, que está atrapado y encarcelado, ¿no? En ataduras fuertísimas que de alguna manera nos sacan la libertad, de alguna manera nos sacan la selección, nos sacan la posibilidad de construir de alguna manera, pero que sí se puede. En todo caso, tenemos la atadura del poder, tenemos la atadura de la ideología, atadura del deseo, atadura del inconsciente, atadura de las emociones, atadura del mundo digital. Todas esas ataduras nos encadenan a los sujetos, no solo digitales, a los no digitales también, y ese encadenamiento es un desafío que tienen que enfrentar los sujetos desde las epistemologías críticas. Tienen que enfrentar para poder pensar justamente cómo superar esas ataduras. Porque ellas funcionan de manera inconsciente, ellas funcionan continuamente en los sujetos. Y ahí está el funcionamiento de todo tipo de poder, todo tipo de ideología, del inconsciente, del deseo, todos los tipos de emociones y del mundo digital que ahora nos encadena de manera violenta, pues, desde una atadura que toda la mañana cuando uno se despierta tiene que ver el celular o tiene que ver el Gmail o
todas las plataformas. Pero ahí está el desafío de usar lo digital en los caminos que abre. Abre un camino positivo de construcción y de interacción mundial en todas las dimensiones y abre el camino negativo de la dominación. Abre el camino negativo de la dominación, de la alienación, y estamos en esa encrucijada. Y por eso que creemos que es importante introducir en esa reflexión la ética del sujeto y la ética del conocimiento. Cuarto núcleo, de la traducción cultural a la transcultural. La transculturalidad y la transculturalidad digital. De la traducción cultural a la traducción transcultural. La propuesta lotmaniana de traducción cultural debe cambiarse a la de traducción transcultural, por las características distintas de la globalización cultural, profundizadas por el impacto de lo digital. Segundo punto, la transculturalidad permite profundizar los alcances heurísticos para analizar los procesos complejos culturales. La categoría aparece en ese sentido en la Carta de la Transdisciplinariedad en 1994, en Portugal, en varios artículos y como núcleo analítico en el Manifiesto de la Transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu, de 1986. Lo transcultural tiene dos orientaciones básicas. Una que llevaría al dialogismo cultural, desde lo ético, y otra que conduce a la reproducción de la dominación, de la diferencia. El desarrollo de la transculturalidad positiva debe vencer la diferencia valorativa entre las distintas lenguas y culturas, promover el dialogismo y los procesos de traducción transcultural. Lo que habíamos planteado del cambio de la traducción cultural a la transcultural, así como planteamos al inicio, para retomar un poco el hilo, que planteamos que en lugar de hablar de lo cultural o de lo intercultural, los procesos son más complejos y planteamos la transculturalidad en lugar de la interculturalidad. Por lo tanto, traducción transcultural. Lo transcultural es la condición de ser de la cultura, porque siempre han existido relaciones entre las culturas, pero en el mundo actual tiene otros alcances por la globalización, por el desarrollo de la hiperconexión total y una continua circulación. Lo transcultural implica lo unitas múltiplex cultural de Edgar Morin, que implicaría que todo lo cultural implica la relación de lo homogéneo con lo heterogéneo al mismo tiempo. Esas son premisas de la complejidad y de la transdisciplinariedad. Por lo tanto, los procesos transculturales se configuran en varias dimensiones, como son la traducción transcultural, literatura transcultural, educación transcultural, alimentación, comunicación, turismo, misiones transculturales, psiquiatría transcultural, enfermería, terapia transcultural, psicología transcultural, espiritualidad transcultural, arte transcultural y música transcultural, además de otros. Estas dimensiones son posibles en la transculturalidad digital por el nuevo nivel de realidad de ciberespacio-tiempo. O sea, lo transcultural es un proceso que existe en los niveles de realidad que están fuera de lo digital, pero también está la transculturalidad digital. O sea, que partimos de la transculturalidad en el mundo, se puede decir, en los niveles de realidad del mundo no digital y la transculturalidad en el mundo digital. Y después unos puntos finales para plantear sobre la semiótica postvisual y la cibersemiótica. Entonces, en las producciones desde lo digital es necesario destacar los grados de simulaciones que se pueden producir. Como ejemplo, la simulación de un terremoto, la simulación de los vuelos espaciales, la simulación de la industria genética, entre tantas otras. Se abre un mundo inconmensurable de producción de nuevos sentidos, de nuevas visualidades y posvisualidades, que habíamos colocado lo posvisual como la producción posvisual de lo digital, ¿no? Lo posvisual y lo digital, que emergen y obligan a la adaptación
de nuestros canales sensoriales perceptivos a las nuevas producciones visuales digitales. Y estas nuevas producciones visuales digitales tenemos muchas posibilidades que vemos ahora, ¿no? Por ejemplo, hay que adaptar nuestra mirada, como plantea Catalá y otros analistas de la actual producción postvisual o posición de la cibersemiótica o posición de una semiótica producida digitalmente, de lo visual producido digitalmente, y no solo lo visual, sino que una transensorialidad, como plantean algunos compañeros que trabajan en la música techno y otro tipo de producción digital, ¿no? Que trabajan con varios mecanismos digitales que solo la computadora puede, y lo digital puede mover. Lo que vemos es que la producción visual digital, por ejemplo, pasan en el cine por el 3D y el 4D, o también la pintura 3D, que ya es una pintura que simula la tercera dimensión. Entonces, estamos en nuevas visualidades, estamos en una producción visual que tenemos que acostumbrar y crear nuevos canales sensoriales perceptivos para poder entender. Y en la semiótica visual también tiene que ir a la semiótica postvisual, crear modelos transdisciplinarios para esa semiótica postvisual, en donde lo digital entra en toda la perspectiva visual y en la transensorialidad, porque incluso está la producción de lo sonoro, ¿no? De lo sonoro cibernético, que tiene que ver con las pruebas de la música técnica, de todos los campos semióticos. Queremos que en la misma danza digital, en los videos digitales, hay una producción increíble que ahorita no podemos enseñar de cómo es que cambia la visualidad y cambia los tipos de producción. Y entonces, ahora vamos a dar nomás, para terminar, algunos ejemplos de la naturaleza del mundo digital, visual. Por ejemplo, aquí tenemos, en primer lugar, una naturaleza digitalizada. Del lado izquierdo, en China, sin el virus, ¿eh? Sin virus, China es una maravilla, más allá del virus, de todo lo que dicen, es una maravilla ese continente, más allá de todo lo que puede tener. Está un abanico fluvial que pudo ser, hacer la fotografía digital, de ese abanico fluvial de China, que es una maravilla. Del lado derecho tenemos un desierto salado de Irán, también fotografía digital, y en México tenemos la Sierra Madre de México, una fotografía digital. Después vamos en la ciencia digitalizada, de eso entonces hay ahora muchísimos ejemplos. Uno encuentra en los medios digitales muchísimos ejemplos de cómo la ciencia logra producir fotografías digitales de lo micro, ¿no? Y del quantum, incluso todas las pruebas que tienen con aparatos de la antimateria, de la física cuántica, cuando la física cuántica dice que existe la antimateria y que no paramos en el átomo, sino que hay partículas infinitamente menores y que solo se pueden llegar a ellas a partir de su movimiento o del rastro que dejan. De ahí viene la idea de lo invisible, de la física cuántica, de las micro partículas que existen de la materia, que a veces los aparatos no pueden ver más que, no pueden visualizar más que por la percepción o por lo que dejan esas partículas. Entonces, la relación de la materia y de la antimateria con la física cuántica son elementos muy interesantes. Entonces, aquí en la ciencia digitalizada tenemos del lado izquierdo la doble, ¿cómo se llama? Espiral del ADN, muy bonito, ese icono de la doble espiral del ADN. Tenemos del lado derecho, no es el coronavirus, ¿eh? No es el coronavirus. Es una fotografía de una bacteria antes de coronavirus, hace no sé cuántos años, ahí tengo la fuente, no lo puse, que encontré en la red. Y abajo, ese de un virus, y abajo es una fotografía digitalizada también de bacterias. También hace más de 15 años, o 10 o 8 años antes de coronavirus. Después tenemos la publicidad digitalizada. La publicidad digitalizada usa el 3D
usa construções como essa, com uma modelo brasileira, Gisele Bündchen, que estava publicitando unas sandalias de agua para ir al mar, a la playa de Brasil. Es una modelo brasileña de origen alemana que tiene un vestido de agua. Ese modelo de la publicidad digitalizada, solo es posible hacer esa publicidad a partir del medio digital. De la computadora era imposible hacer, podía hacer quizás con la pintura, pero la publicidad digital con video, como tiene ese modelo, también tiene muchos años eso. Ese vestido de agua solo se puede hacer con lo digital. De ahí que la semiótica, eso doy siempre a los alumnos, tanto de licenciatura, posgrado, porque ellos tienen que analizar justamente esa producción digital, usando todos los sentidos que implica esa producción desde lo digital, de la publicidad, que ahora se usa en todos los campos, ¿no? En todos los campos se usa esa producción digital, porque ahora lo digital cede espacio. Yo creo que lo digital toma el espacio de todo lo real y estamos en la burbuja digital, ¿no? De la reproducción y de la burbuja digital del algoritmo que nos envuelve a todos. Profesora Heidegger, ya tiene 46 minutos. Dispone usted de unos minutos más para cerrar su intervención. Ok, voy a dejar de compartir aquí para encerrar. Entonces, lo que quise colocar en la exposición, que fue un poco rápida, no hablé inglés porque muchos hablan inglés, pero mi inglés es peor que el portuñol, que mi portuñol de ahora, que tengo 40 y pico de años hablando, 50 años casi hablando español y todavía sigo con la influencia del portugués. Pero yo creo que pudimos colocar las rutas, ¿no? Principales de cómo pensar la semiótica de la cultura a partir de llegar a una semiótica de la cultura digital, reconstruyendo las categorías y ampliando, porque el pensamiento fecundo de Jules Lotman nos permite establecer diálogo con otras tendencias de la semiótica y nos permite establecer diálogo con otros procesos cognitivos, ¿no? Incluso con la semiótica y cognición, destacar las múltiples materialidades de la semiótica de discurso, que son 13, donde llegamos a la materialidad digital. Con eso, agradezco mucho la participación de todos que me hayan oído. Espero que hayan quedado con algunas inquietudes, ¿no? Ese era mi interés. Muchas gracias, Neila. Gracias. Profesora Heidegger, mil gracias. Una interesantísima conferencia. Thank you very much, Professor Heidegger, for your interesting conference. Now we are going to the part of the question. Please raise the hand, the people who have questions. A ver si tiene question. No está en el Zoom. I would like to put a question if possible, please. Sí. Yes. Okay. Professor Costin? Yes, I'm from Romania. An excellent presentation. Can I put the question in English? Is okay for you? It's okay, and nail it translation. Oh my God! Please. It's okay. So an excellent presentation. I congratulate you. You have such a synthetic spirit, and you organized so well so many concepts and categories. And whilst I was listening to you, I was thinking about Homo sapiens. Do you think Homo sapiens will be able to reshape the semiotics of the environment soon enough in order to save the planet? Because it is such a joy to listen to you, and there is so much
cultural richness in what you have told to us. But I was thinking that around us, the environment is degrading, and we are looking at it as an Umwelt we do not understand anymore. Thank you very much. Neira, ¿puede sintetizar un poquito? Yo entendí la primera parte. No me pongas en ese aprieto. Ina, No, ¿me das una ayudita, por favor? Ina es mucho mejor, porque ella es traductora oficial y todas esas cosas. ¿Quién puede? Gracias, Ina. Es un poco difícil por traducir. Sí. Sintetizar. Sí. Sorry, Costin, please, can you formulate just in 2 phrases your question, and I will try to translate. I will do I apologize. possible. Okay. Yeah. So simply put, my question is this: Homo sapiens, Homo sapiens. who is the source of such a rich semiosis ad infinitum. He is able to signify around him the environment. Would this Homo sapiens be able to re-signify the environment in a better manner in order to save the environment? Because nowadays things are not looking very good. Thank you very much. Yo entendí. Pero ahora alguien tiene que traducir. A ver si Lili traduce o alguien. Yo comprendo. Yo entendí. D'accord. Lo que pregunta el colega. El Homo sapiens no es sapiens. Profesor. En ese momento, Homo sapiens no. Homo demens. You're right. Homo Yes. demens, porque está destruyendo el entorno. Justamente ahora, el gran problema de la civilización y de la humanidad es cómo ser Homo sapiens sapiens. Es que el Homo sapiens es un simulacro, actualmente un simulacro. ¿Dónde está el sapiens? No está el sapiens. Lo que tenemos es el Homo demens, pero el demens no es el Homo demens del loco de hospicio, es el Homo demens de la vida cotidiana, es el Homo demens de la civilización perdida. Ahora, tenemos que tener esperanza. Esperanza, en inglés, ¿cómo era en inglés esperanza? No sé, Neila. Experience. Bueno, tenemos que tener... Hope. Esperanza is hope. And, él entiende español, qué bueno, entiende español. Gracias. Entonces, el problema del Homo sapiens, ni Homo sapiens sapiens, es que ahorita desaparece el Homo sapiens. O sea, como tal, desaparece. No tiene los proyectos de Homo sapiens, sino de Homo demens destructivo, ¿no? Y esa es la categoría, profesor, es la categoría que se trabaja mucho actualmente, la categoría de antropoceno, que es el momento en que el ser humano tiene la razón, pero es una razón que queda subordinada a lo irracional, que es la categoría de antropoceno. Gracias. Thank you very much. Ok. Profesor Gabriel Verduzco, tiene usted la palabra. Gracias, buenos días, doctora Julieta, gracias por la conferencia. Siempre muchas cosas que ir asimilando luego ahí poco a poco. Mi pregunta va en torno a la idea del sujeto digital. En las plataformas y en todo esto hay un espacio muy grande para el anonimato, para el pasar desapercibido. Entonces mi pregunta es, ¿qué rasgos va adquiriendo este sujeto a partir de la construcción de lo que pudiese llamarse identidad o identificación, como llaman ahora algunos, a partir de que
como que se diluye, mencionaba usted la parte de lo líquido, y eso, es que se va diluyendo esa parte, ¿no? Por lo digital, por los anonimatos, el sin rostro, todas estas cosas. Si pudiera tocar por ahí algún aspecto. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias por el comentario, Gabriel. Realmente el sujeto digital es un sujeto que se instaura, porque nosotros somos, o sea, se instaura como una transdimensionalidad. O sea, tú y yo somos sujetos digitales. Entonces, el estatuto de relación a la identidad, tanto en el sujeto real, entre comillas, ¿no? Que somos nosotros, o sea, tangibles, pero ahora estamos a la distancia, estamos tangibles a la distancia y visual a la distancia, esa visualidad digital. Yo creo que esa transdimensionalidad implica que el sujeto, la identidad del sujeto, tanto el sujeto no digital, tiene una identidad bastante contradictoria. Siempre tenemos contradicción, como habíamos planteado, por la ideología y por el poder. Y la identidad del sujeto no digital, siendo contradictoria, es una identidad que me gusta mucho lo de Bauman, una identidad líquida que pasa por varias partes, recursivamente, ¿no? Yo soy profesor, soy una cosa, como marido soy otro, como hijo soy otro, como colega soy otro, como los que van a las chelas son otros, en fin. Pero el sujeto digital, como tú comentas, me parece muy bien, la identidad es totalmente líquida, se desdibuja totalmente. Porque no solo tenemos la foto, el Photoshop. Por ejemplo, nosotros vemos ahora que yo puedo poner una foto, no yo con esa edad despeinada, puedo estar peinada y maquillada, poder poner una foto con el Photoshop. Entonces, la identidad del sujeto se desdibuja cada vez más. Entonces, y el anonimato lleva a la posibilidad de que el sujeto tenga un estatuto de trabajar con todo lo que quiere, con la simulación y con la posverdad. Ese es el problema, porque no lo va a encontrar. Entonces, yo puedo usar la posverdad y puedo usar la mentira y puedo usar la manipulación y así. Entonces, ese es el problema de la identidad. La identidad existe también en el sujeto normal, como decir, normal que somos, no somos tan normal como digo el profesor. El Homo sapiens no es tan sapiens, ¿no? ¿Dónde están los sapiens? O sea, los sapiens es la sabiduría académica. No, la sabiduría académica no sirve para, bueno, no sirve para la vida hasta ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de la universidad, la sabiduría que nos da las enseñanzas de primaria, secundaria y universidad es una sabiduría que no está proyectada en el mundo. En el mundo no es la universidad que está proyectando los proyectos, proyectando los caminos. Los caminos de construcción todavía no están desde la universidad. Entonces la identidad se desdibuja. Y la gente puede poner muchos maquillajes. Es increíble lo que pasa en el mundo digital. Es un juego bonito, pero a veces perverso y macabro. Sí, bueno. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. María Eugenia, tienes la palabra. Muchas gracias. Solo un comentario rapidísimo. Efectivamente creo que con estas categorías y modelos de aproximación que la doctora Julieta nos ha compartido, se nos hace cada vez más claro cómo es la semiótica, la herramienta epistemológica que nos va a permitir acercarnos a esas identidades fluctuantes, a esas edificaciones de identidades digitales que todos hemos tenido que desarrollar en este periodo de pandemia y que quién sabe qué otros matices vayan tomando, pero al menos el matiz de la violencia es muy favorecido por las plataformas digitales, ya que nos podemos ocultar y ya que hay estrategias, como decía Julieta, le llama maquillaje, pero hay muchas maneras de edificarnos distintos de lo que somos, ¿verdad? Entonces creo que para las humanidades, la cultura, la confección simbólica que nos permite comunicarnos cada vez más, se acrecientan los retos de trabajo y cada vez más tenemos que formar sinergia
entre nosotros, ¿verdad? Reunirnos por equipos de especialistas para poder aproximarnos de una manera más certera. De esa manera agradezco a la doctora Julieta por su aportación en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Muchas gracias a todos. De verdad, Julieta, tenemos un gran número de personas que han hecho comentarios muy positivos de tu intervención, por lo cual nos sentimos muy contentos. Te agradecemos mucho. Muy bien. We have finished today's session with a lot of participation and knowledge. All the thanks again to the organization committee and all the attendees. I give the turn back to Nicole to finish today's program. Professor Sorin. Neyla, thank you very much. But before we close our session, I want to address special thanks for this wonderful, insightful presentation of Julieta. Is in the last time that passed away, I didn't see so much presentation that's with such well being constructed structure. So thank you very much, Julieta, for this extremely insightful presentation and very useful for all the researchers all over the world. I hope you enjoy of this day, and I invite you all on the last day of the conference tomorrow in the morning. Thank you again, everybody. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. See you soon. Okay, bye-bye. Bye-bye. Chao. Hasta luego a todos. Un gran abrazo. Muchos Chao. cuidados. Buena suerte. Chao, chao. Gracias igualmente. Luego, Julieta. Chao. Chao. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego, Julieta. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hola. Ya depositaron, doctora. Ah, ya, qué bueno. Okay. No descubra, caramba. Adiós, chao, gracias. Hola, hola, Peter, chao, chao. Gracias. Oh, hello, Peter. I see you. Thanks a lot. I'm very, very grateful to you, to your presence in our events. Thank you very much again for your presentation and to be with us during this. I don't hear you. I don't hear you. The microphone. Microphone. Yeah, I'm sorry. Yesterday I didn't participate because of teaching, but tomorrow yes. I will be as today also. Yes, Thank you, maybe, Julieta. maybe tomorrow Thank you. we see each other again. Yes, of course. Okay, thank you very I much. hope many times. Okay, Thank bye. you. Bye bye. Ciao. Ciao.